Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el espacio con las noticias de Data y FX dentro de Blue Radio. Esta noche estaremos hablando sobre contribuyentes que podrían inclusive ser encarcelados por cometer unas irregularidades a la hora de hacer transferencias a la nación. Tenemos información sobre el comercio, noticias de Canacol Energy, inflación en Argentina y también hablaremos sobre trabajo del servicio doméstico. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Arranquemos con las cifras económicas más importantes del día, los indicadores de la jornada. Lunes 14 de julio del año 2025, que nos cuenta Dari Belandia. Víctor, la carga de café subió y se comprará mañana en promedio a $2.397.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent bajó a $69,21 y el estadounidense WTI también bajó y se ubicó en $66,95 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana subió a $4.011.79 y el Bitcoin subió 1,2% y se ubicó en $120.069. En Recap, resumen de noticias económicas. Empezamos este resumen de noticias contándoles que en las próximas horas más de 11.000 contribuyentes serán imputados penalmente por hacer ciertas retenciones de impuestos y no transferírselos a la DIAN. Esto es muy delicado. Detalles con Camilo Vázquez. La DIAN anunció que 11.477 contribuyentes serán imputados penalmente por presunta omisión en la consignación de recursos por retención en la fuente, IVA o impuesto al consumo, sumando 697.000 millones de pesos no transferidos al Estado. Estas personas no atendieron la Jornada Nacional de Cobro realizada en junio junto a la Fiscalía, que ofrecía la última oportunidad para extinguir la acción penal mediante el pago. El proceso continuará sin suspensión ni beneficios judiciales y las sanciones incluyen prisión de hasta 108 meses y multas millonarias. La DIAN intensificará sus operativos durante julio con más de 11.000 visitas, embargos y acciones judiciales adicionales, mientras que en junio logró recuperar más de 730.000 millones de pesos gracias a la respuesta de 3.690 contribuyentes. Gracias, Camilo. En más información, fue muy positivo el balance de la reciente Primatón realizada a finales del mes de junio. Detalles con Dari Belandia. Fenalco destacó los resultados de la segunda edición de la Primatón realizada entre el 27 y 29 de junio, la cual registró un aumento en ventas superior al 20% y un alza de hasta 30% en el tráfico de visitantes en centros comerciales. Más de 20.000 puntos de venta y 2.000 marcas participaron en esta jornada nacional de descuentos que impulsó el consumo y la rotación de inventarios. Según una encuesta, el 90% de los comerciantes desea seguir participando y el 64% de los consumidores valoró positivamente la iniciativa. En noticias internacionales, Argentina sigue controlando la hiperinflación y está registrando su segundo mes consecutivo con inflaciones por debajo del 2%. Camilo. El Departamento de Estadística informó que la inflación de junio en Argentina fue del 1,6%, acumulando 39,4% en los últimos 12 meses y 15,1% en lo que va del año. Es el segundo mes consecutivo con una suba inferior al 2%, destacándose un aumento en alimentos y mayores variaciones en educación y vivienda. Autoridades del gobierno argentino consideran que la desaceleración confirma su estrategia económica, aunque analistas advierten que el alza del tipo de cambio podría afectar los precios en los próximos meses. Veremos cómo sigue evolucionando la inflación en Argentina. En noticias empresariales, Canacol Energy está avanzando en la exploración de gas en Sucre y también en el departamento de Córdoba. Dani. Canacol anunció avances en sus actividades de exploración de gas en Colombia con operaciones en los departamentos de Sucre y Córdoba. La empresa destacó el progreso en los pozos Borbón 1 y Samia 1 que entrarían en producción en agosto con estimaciones de hasta 12 y 10 millones de pies cúbicos de gas por día respectivamente. También inició la perforación de Fresa 4 y anunció que próximamente comenzará trabajos en Palomino 1. En el caso del pozo Natilla 2, las labores fueron suspendidas por dificultades técnicas y se evalúa la posibilidad de reingreso o perforación de un nuevo pozo. Estos desarrollos, según afirma Canacol, forman parte de su estrategia para fortalecer la oferta de gas en la región Caribe. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue.
Regresamos para hacerle un recap ahora al mercado laboral, pero particularmente de las personas que trabajan en el servicio doméstico. Esto a raíz de un trino que puso el ministro de Trabajo, donde dice que después de aprobada y sancionada la reciente reforma laboral, iniciarán unas visitas a los hogares colombianos para, entre otras, pues sí, hacer capacitaciones, pero verificar que los empleadores estén, digamos, cumpliendo con las normas laborales relacionadas con sus trabajadores del servicio doméstico. Y para hablar pues más allá de esa decisión del gobierno nacional de hacer estas verificaciones, pero para entender y aprender cómo cumplir con estas normas laborales, he invitado a una experta en este tema. Esa es la doctora Salua García, CEO de la plataforma Simplifica, a quien saludo a esta hora de la noche. Doctora García, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy en Negocios Blue. Hola Víctor, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a aprender aquí con usted cómo cumplir con todas estas normas laborales. Y mi primera pregunta es si con la reforma laboral hubo algún tipo de cambio frente a las normas que ya existían antes de esta reforma laboral relacionadas con todos los pagos de ley que deben hacerse y los tiempos y permisos y jornadas laborales para los trabajadores del servicio doméstico. Claro que sí. Bueno, lo más importante que quiero resaltar es que esta ley le da un especial lugar al servicio doméstico, al trabajo del hogar, y hay varias consideraciones. La primera que podemos ver es que esta reforma está impulsando el contrato escrito. Esto quiere decir que la reforma dice, mire, para que una relación sea más legítima, es recomendable que uno firme un contrato con su trabajadora del hogar, pero dice que en ningún momento le quita validez al contrato verbal. Digamos que acá en Colombia el contrato verbal es válido, no quiere decir que no va a ser válido, pero está haciendo una promoción del contrato escrito y le da 12 meses al sistema de seguridad social para crear un mecanismo donde se puedan registrar. Entonces estamos esperando que el Ministerio de las Telecomunicaciones en máximo un año diga, bueno, lo tienen que subir a esta página web o los operadores de pila lo van a poner en algún repositorio, pero digamos que este es como un primer cambio. El segundo cambio que afecta no solo a las trabajadoras del hogar, sino también a cualquier trabajador, es el cambio que hay con los contratos a término fijo. Antes uno podía tener un contrato a término fijo hasta de un año y renovarlo indefinidamente por un año, ya no. Ahora un contrato fijo máximo va a poder renovarse hasta por 4 años de duración en total desde que inicia, y después de esos 4 años ya se va a volver indefinido. Digamos que algunas personas en el servicio doméstico usan la modalidad de contrato fijo. En este caso, pues les afectaría. También hay un tema y es los recargos dominicales. Digamos que ahorita la reforma laboral cambió los recargos dominicales y los está incrementando gradualmente hasta el 100% en 3 años. Entonces, eso también afecta al servicio doméstico. Y hay una consideración en las empleadas de tiempo parcial, que fue algo que hablamos previamente, y es, antes ya existía un decreto que está consignado en el 1072 de 2015, donde hay una modalidad que uno puede afiliar a las trabajadoras de tiempo parcial, es decir, esas personas que van entre 1 a 4 días a la semana a mi hogar, donde estaba que pueden seguir en el Sisbén, y uno las afilia a esa ARL, Caja de Compensación y Salud. Digamos que eso ya existía, pero en esta reforma ya se incorpora formalmente este decreto en el Código Sustantivo del Trabajo. No hay un cambio como tal, pero digamos que se vuelve más oficial esta modalidad de contratación. Ok, le entiendo perfectamente. Pero entonces, yo quisiera que fuéramos por partes. Si hay un hogar que tiene a un trabajador o trabajadora del servicio doméstico, digamos full time, debe existir un contrato y prácticamente el mínimo que se debe pagar, el salario mínimo que se le debe pagar a esa persona para ser formal, debe ser, me imagino, el salario mínimo que rige en el país para ese año, y de ahí en adelante todas las prestaciones. Así es. Este año es 1.423.500. El salario mínimo es ese, y a partir de eso uno tiene que afiliar a una empleada de tiempo completo a salud,
a pensión, a caja de compensación y a ARL. Uno tiene que pagar con base en el salario mínimo todos los meses la seguridad social, que se puede hacer a través de nosotros de Simplifica o en un operador de pila directamente. Y para que nos demos una idea, este año lo que asume el empleador son 356,000 pesos que se pagan mensualmente de seguridad social. Es decir, más o menos sale como en 1.800.000 pesos si hay un acuerdo pues para que esa persona gane el salario mínimo, ¿sí? Sumando los costos de las prestaciones sociales. Y esa afiliación al PILA, hacerlas, porque digamos las empresas, grandes empresas, inclusive las microempresas, pues ya tienen sus sistemas adaptados para hacer esas dispersiones de aportes a la seguridad social, pero cuando es un hogar que de pronto no tiene esos conocimientos de contratación, hacer esos aportes al PILA son difíciles de hacer. La verdad es que sí, no es tan sencillo. Nosotros, digamos, por eso nos llamamos Simplifica y hace 9 años nos dedicamos a ayudar a hogares. Ya han sido 50,000 hogares que hemos ayudado a afiliar a la trabajadora y pagar. Pero digamos que uno lo quiere hacer por su cuenta y no usar Simplifica. Lo que toca primero es afiliar, ir a cada entidad, hacer la afiliación como tal a salud, pensión, caja y ARL, y todos los meses ingresar a una pila, que hay varias, y hacer los pagos. Acá es importante que si hay una novedad, es decir, la empleada se incapacitó o cuando se termina la relación laboral, hay que registrarlo, porque nos llegan muchos clientes en Simplifica y nos dicen, no, yo nunca la retiré, y la pila sigue cobrando. Claro. Entonces es muy importante asesorarse bien. Si ustedes igual quisieran nuestra asesoría, no tiene ningún costo, pero más allá de eso, lo importante es que hay que hacer primero una afiliación y después los pagos a la pila, porque a veces la gente va y paga pensando que automáticamente eso ya los afilia y no es así. Claro, hay que afiliarla, no sé, a la EPS, a esa persona, al fondo privado de pensiones o a Colpensiones y demás. Listo, me queda, digamos, relativamente claro cuando se contrata full time. Pero hay familias que son pequeñas y simplemente necesitan la colaboración del trabajador o trabajadora doméstica o doméstico. Un día, usted me lo mencionaba, un día a la semana o un día cada 15 días. ¿También hay que hacer registro en el PILA o cómo funciona cuando hay contrataciones? O no sé si la reforma laboral eliminó esa posibilidad de hacer contrataciones por días. No, la reforma laboral de hecho lo que hace es que le da más relevancia a la contratación por días. Ya existía una forma y ahora después de esta reforma ya queda consignada la cotización, se llama por semanas en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces yo tengo una persona que va un día a mi casa. ¿Eso qué quiere decir y qué dice la reforma? Es, esa persona, como no trabaja a tiempo completo, como ni siquiera alcanza a ganar el salario mínimo, puede seguir en el Sisbén, que esto es muy importante. La gente dice, no, mi empleada no se quiere afiliar porque pierde el Sisbén. Ojo, si es una persona que trabaja menos de 4 días a la semana, puede seguir en el Sisbén. Y yo como empleador, ¿qué le voy a suplir mes a mes? Caja de compensación, ARL y pensión. Pero además no lo pago sobre el salario mínimo, lo pago sobre unas fórmulas que ya se establecieron. Y para que se den una idea, hoy día, con el salario mínimo actual y con las fórmulas de este año, una persona que tiene una empleada de un día a la semana solo paga 64,371 pesos al mes de seguridad social, por el beneficio de poder seguir en el Sisbén en salud y poder hacerlo proporcional. Entonces, digamos que lo que trata es esta reforma, haciéndolo formal en el Código Sustantivo del Trabajo, es de invitar a los hogares que tienen personas que trabajan tiempo parcial a que los afilien. Nosotros orientamos desde Simplifica este proceso, pero de verdad no es tan costoso y los va a blindar a ustedes de que si el ministerio llega toc toc a mi casa, ya está afiliada. Porque me imagino, y esta es mi última pregunta, que las sanciones son considerables. Sí. Las sanciones son hasta de 500 salarios mínimos y bueno, en el Código Sustantivo del Trabajo hay sanciones mayores, pero además cuando el ministerio vaya, van a revisar la afiliación, pero también las condiciones humanas, en cómo está trabajando la persona, si tiene su uniforme, si no la están discriminando, digamos que
la visión del ministerio para hacer estas inspecciones va más allá de la formalidad, pero empezar con la afiliación, sin duda, es un paso muy importante para estar más listos ante una eventual visita del Ministerio del Trabajo. Pues, doctora García, muy interesante esta conversación, además porque muchas personas quieren hacerlo como debe, uno tiene que cumplir la ley o las personas tienen que cumplir la ley como toca, pero de pronto por desconocimiento todavía no lo han hecho y pues el gobierno anuncia que será mucho más estricto verificando que los hogares estén cumpliendo estas normas y que bueno, pues conocer preliminarmente en cada caso cómo funciona esa afiliación a la seguridad social para los trabajadores del servicio doméstico. Muchas gracias por su tiempo y que tenga una feliz noche. Gracias a ustedes, chao.